Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, editor del portal Código Vidrio. La impunidad va de la mano con la corrupción en Ecuador y hay situaciones de impunidad que han sido rechazadas, condenadas por la sociedad, como el caso de Pedro Delgado, primo de Rafael Correa, quien con apoyo oficial, y es más, con homenajes de por medio, dejó flagrantemente el país hace aproximadamente 9 años. Pedro Delgado ha sido detenido. ¿Qué es lo que se vislumbra en cuanto a posibilidades de que pueda ser traído a Ecuador para que la justicia cumpla con su cometido? Creo que es importante este caso porque Pedro Delgado fue un personaje muy importante durante la administración de Rafael Correa y bueno, luego hay un patrón, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir hoy, más bien en lo coyuntural sobre la pregunta, es que va a haber una audiencia, van a celebrar una audiencia para que el juez, la autoridad de aduanas a la que se le ha tramitado este proceso, pueda decidir si es que se deporta, se expulsa porque de lo que nosotros conocemos por información de fuentes del gobierno, es que él fue detenido con su pasaporte, pero él ya tenía la visa caducada, entonces básicamente lo que se busca es deportarlo por ya no tener una visa y no poder circular en Estados Unidos. Entonces lo que se esperaría es eso, que básicamente se falle para deportarlo al Ecuador sin tener que entrar en estos dilatados procesos de extradición que generalmente no se concretan, toman muchos años porque es complejísimo cuajar una extradición de un poder judicial al otro por la serie de discrepancias legales que existen y por las actuaciones de los abogados que básicamente dilatan, presentan nuevas acciones, en fin. Entonces esto también es interesante analizar desde el punto de vista de la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos para que los fugitivos de la justicia puedan regresar a saldar sus cuentas con la justicia. Cabe suponer que antes de ahora, por lo menos durante los gobiernos de la Revolución Ciudadana, algún grado de protección todavía tenía Pedro Delgado, pues a un ciudadano ecuatoriano común y corriente no se le da visa de más de 5 años. Él ha estado 9 ya en los Estados Unidos desde que partió. Así es, él inicialmente tenía un pasaporte diplomático, ¿no es cierto? O sea, tenía unas garantías especiales, luego tengo entendido que eso cerca del 2013-2014 ya perdió ese estatus especial y tuvo una visa de 4 o 5 años, entonces esa visa es la que se le caduca y creo que también es interesante analizar el fenómeno de cómo estos personajes luego cuando se ven ya sin el paraguas ni la protección y de alguna forma hubo un distanciamiento, una ruptura con Correa, con el expresidente Correa y el correísmo de Capaya. Él empezó a difundir videos y más o menos hace 2 o 3 años también algunos periodistas lo entrevistaron en Miami y él empezó a contar detalles de los negociados y responsabilizaba de estos negociados al expresidente Correa como la cabeza de la organización. Esto es interesante, ¿por qué, Gustavo? Porque básicamente también eh, todos los que se quedan ya sin protección y no ven la posibilidad de que se les proteja desde el correísmo, ¿no es cierto? Empiezan a cantar, empiezan a decir las cosas que básicamente se denuncian y se han ido probando a nivel judicial. Entonces, lo mismo, que es el otro tema que también es importante de coyuntura, ocurre con Capaya, ¿no? Con Capaya, básicamente se queda sin protección, empieza a darse cuenta de que ya no le están solucionando sus problemas legales y él en su última comparecencia en la asamblea para hablar sobre el caso Las Torres, él habla de Rafael Correa como el jefe de la estructura criminal que operó durante su gobierno. Entonces esto es importante también destacar, porque no es solamente Capaya, no es solamente en el caso de Pedro Delgado, sino que ya son varios los funcionarios muy cercanos a Correa que ya se dan cuenta de que no tienen otra alternativa sino contar lo que realmente pasó. Y lo que realmente pasó, según todos estos testimonios, es que el expresidente Correa era la cabeza de esta organización criminal
que diezmó al Estado ecuatoriano por más de una década. Y Pedro Delgado fue un instrumento para lograr muchos propósitos, pero a más de eso, fue una especie de confidente en materia económica con su primo Rafael Delgado. Es importante entender el papel que jugó Pedro Delgado porque él era el director del Banco Central. En esa época se tomaban decisiones muy importantes y también él estuvo a cargo del tema de la AGD, ¿no es cierto? De esto de los bienes incautados. Entonces él conoce mucho de la mecánica de cómo se daba, se rifaban básicamente los bienes incautados entre gente cercana al correísmo, y esa creo que es una etapa que también es importante para investigar y analizar todo lo que pasó desde la CFN, ¿no es cierto?, con los bienes incautados, los préstamos que se hicieron, o sea, vamos, creo, Gustavo, estamos siendo testigos de un hito en el país de corrupción y en Latinoamérica, creo yo también, porque fue una corrupción científica, por así decirlo, que atravesó todo el Estado para lucrar y beneficiar a un partido y a personajes de ese partido político que ahora está, por cierto, maquillando su nombre para presentarse con otra faceta, pero básicamente estos son casos que se están juzgando en la justicia y es muy singular que ese partido, ese movimiento correísta todavía siga con fuerza tratando de permear y de mantener su apoyo político en el país. En lo concreto, ¿qué ligan a Pedro Delgado con la justicia ecuatoriana? Hasta donde recordamos, tiene una primera resolución en su contra del año 2015 por delito de peculado, 8 años de prisión, y una más reciente del 2019 por enriquecimiento ilícito con 5 años de cárcel. Estos dos juicios y sentencias generan condiciones como para proceder legalmente con un pedido de extradición a los Estados Unidos. Sí, sí, evidentemente él ha sido sentenciado. Recordemos el caso de Usac, del argentino, este privilegiado del gobierno también de Correa, que recibía préstamos a través de COFIEG y este préstamo fue autorizado y pasó por la decisión de Pedro Delgado, que básicamente le otorgó este préstamo, creo que eran $800,000, sin garantías, sin ninguna forma concreta para que se pueda otorgar ese tipo de créditos. Y luego, bueno, también se le estableció una sentencia en el 2019 por enriquecimiento ilícito. Creo que es importante tener en cuenta que una vez que ya la sentencia está en última instancia y se ha finiquitado y está ejecutoriada, es que empiezan los trámites de extradición. Pero básicamente ningún trámite de extradición de lo que yo conozco se ha concretado con Estados Unidos, por lo que conversábamos al inicio, o sea, el proceso de extradición es muy complicado de concretarse por las particularidades, las diferencias de la legislación, por ejemplo. No sé, los delitos que aquí se juzgan no tienen la especificidad que en Estados Unidos se tramitan. Entonces, compaginar las dos legislaciones para cuajar a través de un tratado de extradición es un tratado macro que establece los delitos, pero como son tratados que son muy antiguos, que datan de hace 60, 70, 80 años, entonces, si no se acoplan las legislaciones, surgen estos problemas para plasmar la extradición. Entonces, yo no creo que la extradición vaya a ser un camino apropiado en estas circunstancias. Por eso es que la otra metodología, la otra estrategia que se está aplicando es que los personajes que son identificados por el gobierno de Estados Unidos por pedido de Ecuador, involucrados y sentenciados por delitos de corrupción, ya les tienen una lupa, ¿no es cierto?, sobre estas personas que tienen sus visas, y una vez que caducan sus visas, inmediatamente les aplican la ley de migración para expulsarlos o deportarlos. Esto la señal fue clara desde el año pasado cuando el embajador Fitzpatrick de Estados Unidos en Ecuador ya anunció que ellos no querían tener estos fugitivos en su país y que los iban a localizar y que no querían su dinero allá. Y entonces esto es parte de esa cooperación que yo estimo que se está profundizando. Vemos los casos judiciales Las Torres, el mismo proceso de Sucre, donde han sido detenidos ecuatorianos en Estados Unidos. Esto nos muestra que hay una cooperación mucho más sostenida y eficaz entre los dos países para el intercambio de información
y también la captura de estos personajes involucrados en delitos de corrupción. Esa declaración de parte de Pedro Delgado, aceptando la falsificación de un título de economista, constituye por lo menos una estafa a la fe pública, pero esto no trajo ninguna consecuencia de carácter legal para él. Claro, no, más allá de que le retiraron el título, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, el título que él estaba usando, usurpando para utilizar, para trabajar en cargos públicos, fue adulterado y lo utilizó durante 10 años, pero es sobre todo esta, a mí me parece que es paradójico el tema de cómo, recordemos cómo Rafael Correa defendía el tema de los títulos, ¿no? La titulación, él mismo es un cultor de esa práctica medio obsesiva por pensar que uno por tener un título es mejor persona y esto lo que nos está evidenciando es lo contrario, ¿no es cierto? O sea, el señor Correa tiene varios títulos y especializaciones y sin embargo el mayor título y la mayor medalla desde mi punto de vista que él ha logrado es el de ser la cabeza de una organización y de una estructura criminal. Entonces él debería tener un honoris causa por corrupción y no lo tiene. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. En el caso de los títulos son adulterados y se presentan para llegar a ciertos cargos en el sector público y yo me pregunto, ¿cuántos funcionarios o exfuncionarios más del gobierno de Rafael Correa estuvieron involucrados en esto, ¿no es cierto? Porque todo lo de los títulos, lo de esta parafernalia de propaganda alrededor de toda esta grandilocuencia sobre las maestrías, los PhDs, las becas, este imaginario que generaron en la gente, levantando falsas expectativas e ilusiones, era solamente parte de una estrategia de simulación, de mostrar como esta famosa revolución que no es más allá de una impostación, de un ideal. Entonces, nos dice mucho de cómo operó este movimiento durante el gobierno y de la farsa, ¿no es cierto?, teatral que siempre se montó desde el gobierno de Rafael Correa. Moviéndonos un poquito al lado con otro personaje de aquel régimen, Carlos Pareja Yanuseli. Mucho se ha especulado y se ha comentado en las redes sociales sobre su situación. Entendemos que ingirió, supuestamente por su propia voluntad, lo que podría ser calificado como intento de suicidio, una cantidad excesiva de algún tipo de pastillas, pero se especula mucho sobre las razones que le habrían llevado a cometer este hecho. Sí, los antecedentes son que él está detenido en la cárcel de Ambato, que no es una cárcel, digamos, que no está en las condiciones tan deplorables que la mayoría de centros, sobre todo de los centros de Guayaquil y de Cotopaxi. En Ambato no hay tanto hacinamiento y sin embargo, él ha pedido que lo trasladen a la cárcel 4, ¿no es cierto? Donde tampoco pueden llevarlo porque en Ambato él no tiene familia y por eso es que, o sea, digamos, él está sufriendo una fuerte depresión. Evidentemente, también ha tenido ciertos roces y altercados. Sabemos que tuvo un enfrentamiento y le golpearon y estuvo caminando ayudado por un bastón. Su situación evidente de salud se ha deteriorado y creo que él además tiene 5 condenas, ¿no? Que suman creo que cerca de 50 años. Evidentemente no es que va a cumplir los 50 años, sino que lo que se Ok. aplica según el Código Integral Penal es que es el doble de la máxima pena que se le aplique, es decir, él debería cumplir una pena, si no estoy mal, de alrededor de 30 años, Sí, 28 bueno, años. sus condenas confirmadas son 37 años y 8 meses, para ser preciso. Ujú. Entonces, bueno, algunas de esas también tienen que ver con juzgamientos con el anterior código, ¿no es cierto? Entonces, con el anterior código hay rebaja de penas del 60%, o sea, las fórmulas para saber cuántos años deberá cumplir él en prisión. Luego de las rebajas, todavía tienen que definirse una vez que se ejecutarían todas sus sentencias. Pero en todo caso, lo que vemos es que eh, Capaya básicamente está acosado por sus problemas, por todo el tema judicial y además, Él ha sido un testigo clave. Empezó así desde su exilio en Miami, enviando aquellos famosos vídeos y ha estado en varias comparecencias, incluyendo
esta la más reciente en el juicio en contra del señor Celi. Así es, él ha cooperado con la fiscalía, hubo una asistencia, una cooperación eficaz que se llama, pero creo que una de esas no prosperó porque él no aportó supuestamente pruebas que se le exigen para acceder a este beneficio, que implica que hay una rebaja de la pena. Entonces, básicamente, él sí ha estado denunciando y ha estado aportando con información, pero creo que lo que le están pidiendo es que den más documentos, ¿no es cierto? No olvidemos que en los procesos judiciales hay que materializar las pruebas, es decir, hay que presentar documentos, tienen que ser hechos, no solamente el testimonio de la persona, sino sobre todo las pruebas que puede aportar. Y esto es lo que también se está esperando de Pedro Delgado, en el caso de que ya se concrete su regreso al país, todo lo que él puede aportar para entender cómo operó y cómo se diseñó toda esta ingeniería de corrupción en diferentes entidades del sector público. Vayamos finalmente, Arturo, al caso del expresidente Rafael Correa, también prófugo de la justicia. Allí en el caso de Correa está de por medio una actuación que no se llega a entender completamente de la Interpol, con una constante negativa a emitir boleta roja en contra del expresidente. Sí, hay que entender también que en el caso de los expresidentes, casi ninguno, si no estoy mal, ningún presidente se le ha aplicado la orden roja de Interpol, porque hay una consideración como exmandatarios y siempre a nuestras naciones latinoamericanas se las ve como débiles institucionalmente, hay dudas sobre la aplicación de la ley y desde hace mucho tiempo la Interpol no extiende o no aplica las difusiones rojas para expresidentes de la República. El caso de Rafael Correa evidentemente va a tener otras repercusiones una vez que, porque hay muchos delitos que se investigan, él tiene como Claro, 20 a demandas. pesar de que Rafael Correa sí tiene un proceso de extradición. Así es. Hay un proceso de extradición que también tomará tiempo, ¿no es cierto? Tomará muchos años, pero, y además él reside en Bélgica, donde su esposa es de esa nacionalidad, entonces eso va a ser muy complicado que se cumpla, pero evidentemente él, mm, mientras todas estas sentencias se vayan ejecutoriando y los otros casos vayan caminando y él es encontrado culpable, evidentemente ya eso le cierra el paso a un retorno, ¿no es cierto? Y por eso es que su único oxígeno son las redes sociales y todos los medios del pool que manejan y que siguen activos a través de eso y por cierto, de lo que yo conozco, están preparando una estrategia para deslegitimar de manera sistemática al actual gobierno en una operación, ¿no es cierto?, de guerra psicológica que ya se está preparando a propósito de los 3 primeros meses del gobierno de Guillermo Lasso, de lo que yo conozco. Entonces, es un movimiento que ya desde este momento está muy activo para serrucharle al gobierno de Lazo desde el inicio, o sea, no ha pasado ni 3 meses y ya se siente que hay un ataque sistemático organizado, ¿no es cierto? Porque esto está muy planificado por los hermanos, de lo que yo conozco, por los hermanos, por el hermano Vinicio y Fernando Alvarado, a través de redes sociales ya se viene una campaña, ¿no es cierto?, de deslegitimación y ataque sostenido al actual gobierno que no ha tenido ni siquiera 3 meses en funciones. Entonces, imagínenos, o sea, ¿qué organización política puede estar en una operación para que no le dé ni siquiera plazo ni tiempo para que el gobierno empiece a cumplir, a caminar para el beneficio del país? Culminemos con un tema que ha sido recurrente en los libros de su autoría, en lo que ha tratado el portal Código Vidrio, la lucha contra el narcotráfico en Ecuador. ¿Cómo le ve en este tema al gobierno de Guillermo Lasso? A ver, creo que eh, en el tema de defensa y de seguridad estamos con problemas. El gobierno está realmente tratando de magnificar, de entender los problemas
que básicamente son heredados de las anteriores administraciones que no han sabido atacar oportunamente estos problemas estructurales de inseguridad. El tema del narcotráfico tuvo una especie de hoyo negro que abrió el gobierno de Rafael Correa. Ya hemos analizado varias veces eso, pero la forma de atacar este fenómeno tan complejo de la penetración de los carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación debe primero tener una fuerza pública que tenga la suficiente inteligencia, los suficientes medios, la suficiente planificación, objetivos y misión encadenada con una operación conjunta con Fuerzas Armadas, que estamos viendo ahora que ya se están tomando ciertas acciones, pero creo que les hace falta entender mejor el tema, por ejemplo, del radar. Se pone un radar en Manabí para identificar a las avionetas. Estuvimos años sin radares por una negligencia y una decisión desacertada del mismo presidente Correa. Entonces, un radar no tiene sentido si es que no hay una ley de interdicción para derribar las naves que no acatan las señales que le dan los aviones. Y también se necesita comprar aviones que vuelen a la misma velocidad que los aviones que se van a interceptar o a interdictar. Entonces, si es que no hay una legislación que se apruebe para aplicar una interdicción aérea, el radar va a ser simplemente o sea, es como la alarma que se enciende. Los ladrones, si es que y entran a una casa, pero si no hay un operativo para capturar y inmovilizar a estos delincuentes, básicamente ellos van a entrar y se van a ir. Entonces, necesitamos de la mano del radar una nueva ley que apruebe la interdicción, aviones especiales, armamento para poder atacar esto y una estrategia que se coordine también a nivel de la policía, que ha sido un problema recurrente durante muchos años, la descoordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso es un tema que debe corregir inmediatamente el gobierno. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Arturo. Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, editor del portal Código Vidrio.